Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de edición de secuencias. No, ahí se me despegó. Bueno, lo primero que les voy a hablar es sobre una página que es bastante relevante, que lo vamos a usar bastante, se llama Philotree, donde se encuentran clasificados todos los haplogrupos de DNA mitocondrial humanos descritos. Bueno, esta impresión de pantalla es del 2016, creo que tiene una actualización, sin embargo no está, creo que es del 2018 probablemente, o 2019, que ya no está actualizada la página, por lo menos cuando he entrado. Entonces hay que tener ojo ahí, porque puede ser de que, ¿no es cierto?, hayan habido nuevos linajes o nuevos subhaplogrupos descritos que no van a estar en esta página. De todas maneras, es una herramienta bastante útil cuando uno quiere consultar los distintos haplogrupos de DNA mitocondrial descritos. Está realizada en base a secuencias completas del DNA mitocondrial. Y bueno, y esta es una especie de filogenia, donde se encuentran entonces clasificados todos los haplogrupos descritos. Yo les había dicho que como se han analizado ya todas las poblaciones, haplogrupos, o también ustedes van a encontrar como macrohaplogrupos, ya no es posible describir un nuevo macrohaplogrupo, un nuevo linaje. Lo que sí siempre va a poder ser descritos son nuevos linajes o nuevos sublinajes, también lo podemos decir, ¿ya? Hay diferentes maneras de llamarlos, también se le puede decir subclados, de algún haplogrupo específico que van a estar asociados obviamente con una población específica. Entonces acá se encuentran todos los haplogrupos, nosotros podemos cliquear en el que nos interese, y esto es lo que nos vamos a encontrar. Como les decía, está descrito en base a la región hipervariable, o sea, quiero decir, perdón, al genoma completo. Eso quiere decir que tiene tanto la región codificante como la región no codificante. En azul está la región no codificante o DILUP, que es la parte que a nosotros nos va a interesar o que a ustedes les va a interesar cuando tengan que hacer, analizar sus secuencias, etc. Es muy relevante esta página cuando nosotros estamos haciendo un análisis de secuencia, uno de los primeros análisis que se hacen, cuando nosotros analizamos los cromatogramas y vemos qué polimorfismos tiene cada secuencia, es asociarla con un linaje específico. Existen páginas que vamos a ver que nos van a dar, un linaje o un haplogrupo predictivo. Sin embargo, es muy importante siempre venir a revisar y asegurarse de que realmente sea correcto o no, porque esas páginas se equivocan bastante. Así que nunca, jamás se queden con lo que les dice la página y siempre hay que verificar que efectivamente sea el linaje. Una cosa que pasa cuando nosotros estamos trabajando con DILUP es que obviamente no vamos a tener el mismo nivel de resolución que tenemos cuando estamos trabajando con linajes completos. Hay muchos haplogrupos y subhaplogrupos que van a estar descritos en base a funciones de la región codificante. Por lo tanto, solamente secuenciando el DILUP nunca vamos a poder, ¿no es cierto?, saber si pertenece o no a ese linaje específico. Hay otras veces que están descritos por por la región codificante y por la región y el DILUP.
ahí, a pesar de que nosotros no vamos a estar seguros de que nuestro individuo tenga la mutación en la región codificante, de todas maneras lo podemos clasificar como, como del haplogrupo, cumpliendo ciertos criterios en general. ¿Ya? Hay que tener cuidado, en eso lo vamos a hablar un poco más en detalle para la clase, lo vamos a mencionar más. Acá están los números de GenBank, con el que está descrito cada linaje, ¿ya? Y acá también hay unas descripciones, ya, qué es lo que significan algunas cosas. Otra también que lo vamos a ver, que hay algunas mutaciones que no se usan para hacer filogenia porque son inestables o hotspot. Entonces, por ejemplo, todas estas mutaciones ya no fueron consideradas en este caso para los análisis filogenéticos. Claro, entonces, cuando nosotros cliqueamos, por ejemplo, ya estamos buscando polimorfismos como ejemplo para el haplogrupo A2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un individuo A4E, ese individuo tiene que tener la mutación, ya, esta tiene que tener, vamos por acá, ¿no es cierto? Tiene que tener la 362, tiene que tener la 152, tiene que tener la 235, la 16290, la 16319. Eso sucesivamente, ¿ya? Acá hay algunas que son reversiones, entonces ahí hay que fijarse bien qué es lo que significan los paréntesis y cosas así. Recuerden que o sea, se los había explicado, pero las reversiones, es una reversión, como los SNPs son marcadores bialélicos, eso quiere decir que tienen solamente dos posibilidades, tienen el estado ancestral y el estado derivado. Cuando nosotros volvemos a mutar un SNP, vuelve al estado ancestral. Y claro, nosotros no es tan fácil identificarlo, porque la mutación obviamente queda, dijéramos, enmascarada. Sin embargo, en ciertas circunstancias nosotros podemos darnos cuenta que estamos frente a una reversión. Ahí lo vamos a ver también en más detalle. Una de las cosas que pueden ser muy útiles cuando estamos analizando, cuando estamos haciendo estos estudios para ver, por ejemplo, para clasificar nuestra población, tenemos una población y la queremos clasificar en ver qué haplogrupos son y ver si tenemos algún haplogrupo nuevo, es hacerse una tablita con las mutaciones nodales para cada linaje. ¿Ya? Las mutaciones nodales van a ser estas, van a ser las mutaciones que van a describir, ¿no es cierto?, todos los linajes. Y eso quiere decir que todos los individuos que pertenecen, todos los individuos que son A2 van a tener todas estas mutaciones, ¿ya? Y obviamente probablemente van a tener otras mutaciones más, que van a ser mutaciones, las mutaciones no nodales o específicas, que pueden ser de un haplotipo, si esas mutaciones solamente las encontramos en un individuo, o pueden pertenecer a un subhaplogrupo si tenemos otra mutación que va a estar presente en varios individuos más. Entonces esto es bastante relevante y puede servir, puede ayudar mucho a la hora de poder identificar haplotipos nuevos, por ejemplo. Son una de las cosas que a nosotros nos interesa hacer. No nos interesa solamente clasificar los distintos haplogrupos a los que pertenecen los individuos, lo cual eso ya es muy relevante y nos va a decir bastante de la población. Pero otra cosa que nos interesa bastante saber es, por ejemplo, si hay haplotipos nuevos, qué tan diversos, etc. Entonces, identificar esos polimorfismos nuevos no nodales es muy relevante y es una de las tareas que van a tener que hacer ustedes. Ya, volvamos acá para que quede bien claro la definición de haplogrupos. También lo hemos visto, pero como recordatorio siempre es importante. Entonces, un haplogrupo es un conjunto de secuencias que van a compartir determinados caracteres, ¿ya? Y en este caso, como estamos hablando de genética, estos caracteres van a ser polimorfismos específicos. Entonces, todos estos individuos, para que pertenezcan al haplogrupo, tienen todos que tener acá unas mutaciones que son las mutaciones también que se llaman nodal. Y ahí después estos dos individuos van a compartir otra mutación, etc. Bueno, el haplotipo, los linajes de haplotipos son, quiero decir, no los linajes, los haplotipos son
una combinación de polimorfismos que es específica a un individuo o una secuencia. El haplotipo puede estar, no es necesario de que se encuentre en un único individuo, obviamente. Yo puedo tener muchos individuos que van a tener el mismo haplotipo. Ahora, si hay alguna diferencia, por ejemplo, hay un polimorfismo y obviamente no son el mismo haplotipo y podríamos estar frente a la presencia de un subclado o un subhaplogrupo. Ya, los sitios no informativos. Ya les había hecho la mención en el Filotree. Una de las cosas que pasa con la región hipervariable es que tiene una tasa de mutación muy alta, ¿no es cierto? Y esa tasa de mutación hace que la probabilidad de que nosotros tengamos mutaciones que no son filogenéticamente relevantes, quiere decir que aparecen de manera independiente en los linajes, es bastante más alta que en la región no codificante, obviamente. Y por alguna razón que no me queda tan clara, existen algunos sitios dentro de la región hipervariable que mutan mucho más que otros. Y esos son los que le conocen como hotspot. ¿Y cómo sabemos? Porque si nosotros miramos esas mutaciones, por ejemplo, a lo largo del Filotree, vamos a encontrar que esas mutaciones las encontramos en distintos linajes que no tienen, por ejemplo, linajes europeos, linajes americanos, linajes asiáticos. Obviamente esas mutaciones aparecieron de manera independiente en todos esos individuos. ¿Cuál es el problema con los famosos hotspots? Las filogenias, obviamente, cuando estamos haciendo un análisis filogenético o estadístico, el programa no tiene cómo saber que ese sitio aparece de manera independiente. Entonces, si yo tengo dos individuos, por ejemplo, que tienen la mutación 16.519, el programa, ¿no es cierto?, va a creer que hay un ancestro en común que tuvo ese sitio 16.519, entonces va a generar una relación entre esos dos individuos que no tienen ninguna relación. Eso va a confundir las filogenias, va a bajar los porcentajes de, ¿cómo se dice?, de peso de las ramas, etc. Entonces, bien importante identificarlo y dependiendo de la filogenia que estemos realizando, incluso eliminarlo, porque, como les decía, solamente van a confundir y no aportan, aunque igual es variabilidad. Entonces, ahí hay que tener ojo, no necesariamente tienen que llegar y eliminarse, es necesario que nosotros realmente estudiemos nuestra primero y veamos si está generando algún problema, entonces podemos realizar el análisis nuevamente y hacer comparaciones si eliminamos este y este otro hotspot. Bueno, dentro de los hotspots más característicos están estos, ¿ya? Ahora tenemos otros sitios que se eliminan que se llaman sitios o regiones inestables. Son aquellas zonas en donde se producen inserciones o deleciones de bases producto de la mala amplificación del DNA, de la DNA polimerasa. ¿Ya? Es importante detectarla porque deben eliminarse los análisis. En este caso, más todavía, van a confundir los análisis, porque ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos que las polimerasas siempre se equivocan, tienen una tasa de error. Ahora existen zonas donde pueden equivocarse más, y esas zonas donde se equivocan más, por ejemplo, pasa en las zonas que hay poli-C, por ejemplo. En las zonas que hay poli-C, eso quiere decir que yo tengo 7 C seguidas, la probabilidad de que la polimerasa se equivoque y ponga, en vez de 7, ponga 8 o ponga 6, es bastante alta. Y eso se puede ver fácilmente cuando nosotros analizamos distintos individuos. Entonces, no, yo puedo, entonces acá, el tener 6 o tener 7 o tener 8 no tiene que ver con que se compartió un ancestro común, sino que hubo un error de la polimerasa, que agregó o quitó un par de bases. Entonces, obviamente es muy importante identificarlo. Ahora ya están identificados todos los sitios inestables y usualmente, por lo menos yo lo que hago es eliminarlos de los análisis. Y obviamente no se usan para construir filogenias. Acá hay una tabla, esta tabla es bastante importante, es antigua ya porque me dijiste es del año 2009, ha pasado harto tiempo, pero no me parece que fuera a cambiar mucho. ¿Qué es lo que qué es lo que hicieron estos investigadores? Tomaron 5.000 secuencias completas y contaron cuántas veces aparecía cada sitio polimórfico en esas 5.000 filogenias que eran de todas partes del mundo.
Y entonces construyeron un gráfico con el número de frecuencia de ocurrencia de las mutaciones a lo largo de estas 5.000 secuencias que ellos analizaron. Entonces acá pueden ver ustedes ya los sitios que son más polimórficos, o sea, más hotspot, o que mutan mucho más. ¿Ya? Y estos son, por ejemplo, yo les había puesto el 16.519, es el sitio más hotspot que nosotros vamos a encontrar en el mitocondria. Y esto es relevante saber por qué, porque en la medida que es más homoplásico el sitio, la probabilidad, o sea, es menos bueno para definir clados. Yo no voy a definir nunca un clado en base, por ejemplo, a la mutación 16.519. Si yo tengo varios individuos que comparten la mutación 16.519, eso no quiere decir que vayan a pertenecer al mismo clado. Si yo tuviera solamente esa mutación. Tampoco con la 152 ni con la 16.311. Unos que pueden, yo creo que hasta como por acá ya no corresponde. No corresponde hacerlo porque en realidad es difícil que nosotros podamos saber cuántos de esos individuos realmente comparten un ancestro común y cuántos de esos individuos tienen la mutación porque simplemente mutaron ambos de manera independiente en el mismo linaje, en la misma posición. Ya, en esta primera clase vamos a ver estas dos primeras partes, las estrategias de secuenciación, las lecturas de cromatograma, y para la próxima semana entonces vamos a ver estas otras dos. Ya, con respecto a las estrategias de secuenciamiento, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que fijarnos cuando vamos a hacer un análisis filogenético en general, es un análisis genético, tanto si estamos trabajando con DNA mitocondrial o con otro tipo de marcador, es elegir correctamente el fragmento que vamos a amplificar. Y dependiendo del tipo de pregunta, va a ser la elección de la región mitocondrial o la región nuclear, etc. ¿Ya? En estudios de poblamiento se prefieren regiones con tasas de mutación elevadas, lo que permite una mayor resolución. En estudios filogenéticos se prefieren regiones con tasas más lentas, mutación más lenta, porque necesitamos mutaciones que estén fijadas. Si hay mucha de esa variabilidad probablemente también van a ser zonas homoplásicas, no vamos a poder identificar, y no va a servir para hacer filogenia. Si nosotros estamos trabajando con población, pasa lo contrario. Si tenemos zonas muy lentas, no vamos a tener suficiente variabilidad para hacer los estudios. Entonces, por ejemplo, no tiene ningún sentido hacer un estudio en población humana con un gen de DNA mitocondrial, porque la cantidad de mutaciones que vamos a tener van a ser muy bajas. O sea, vamos a encontrar 3, 4. Entonces, entonces eso es muy relevante. La elección del fragmento o incluso el marcador va a definir o puede definir el éxito o el fracaso de nuestro estudio. Si nosotros no elegimos el marcador correctamente con respecto a la variabilidad, tanto un marcador que sea demasiado variable para la pregunta que nosotros tenemos o un marcador que sea muy poco variable, entonces vamos a tener el problema de que en realidad nuestro análisis al final no va a servir. Otra cosa que, bueno, una vez que nosotros tenemos elegido el fragmento, tenemos que tener en cuenta la elección de primers para PCR y elección de primers para secuenciamiento. Pueden ser los mismos, o sea, puede uno secuenciar con el mismo primer que se usó para hacer un PCR. No es una obligación de que sean distintos. Muchas veces no van a ser los mismos porque a lo mejor, porque una de las, a ver, ahora vamos a... Ya, acá hay un ejemplo, ¿ya? Con respecto a cómo diseñamos partidores. Bueno, cuando nosotros queremos diseñar partidores, una de las cosas que nos interesa, por ejemplo, siendo acá en especie humana, como la variabilidad, dijéramos, es bastante baja en general,
tenemos muchas zonas conservadas para poder diseñar primers, pero no es tan difícil, pero cuando, por ejemplo, estamos trabajando con distintas especies o todo ese tipo de cosas así, puede ser un poco más complejo. Vamos a necesitar entonces encontrar una zona que sea conservada. ¿Por qué? Porque nuestro primer, ¿no es cierto?, que va a tener entre 20 y 25 pares de bases, se tiene que pegar en la zona que nosotros queramos, por complementariedad de bases, para proceder a la amplificación. Obviamente, si nosotros diseñamos uno acá, no se va a pegar, o sea, tiene que ser una zona donde no haya tanta variabilidad, para que se pueda pegar en todos los individuos que nosotros queramos. Y bueno, necesitamos dos fragmentos, porque nosotros queremos amplificar una zona, ¿ya? Y tenemos que amplificar ambas cadenas, la cadena forward y la cadena reverse, o la cadena 5', 3' y la cadena 3', 5'. Entonces necesitamos dos primers, dos partidores, ¿ya? Un primer forward y un primer reverse. ¿Ya? Por ejemplo, ahí escogemos, entonces ahí diseñamos. Ahora existen, ¿cómo se dice? Existen páginas que nos permiten, o sea, que hacen los primers por nosotros. O sea, nosotros podemos hacerlo a mano o también podemos usar estas páginas. Usualmente se pueden usar la página y después verificar, mirar uno bien si realmente el primer nos sirve, etc. Pero existen algunas consideraciones generales cuando estamos diseñando partidores. Una es la temperatura de annealing, o la temperatura de apareamiento, ¿ya? Que va a estar directamente relacionada con el contenido CG y AT, y es la temperatura en la cual nuestro partidor se va a pegar a nuestro DNA, si queremos amplificar. Entonces hay una formulita que es esta, que es bastante sencilla, para calcular la temperatura de annealing. La temperatura de annealing es muy relevante, ¿ya? Voy a explicarles ahora cómo funciona el PCR. Pues en realidad debía haberlo puesto antes, pero a ver si lo voy a explicar ahora mejor para que quede más claro. Ya, la reacción en cadena de la polimerasa. Es como lo dice, es una reacción que va a, ¿cómo se dice? Va a tener varios pasos que nos va a permitir amplificar entonces un fragmento de interés. Acá tienen que recordar también un poco con respecto a lo que vimos en la clase de genética sobre replicación, ¿ya? Porque obviamente la base para hacer el PCR se encuentra en la base para replicar el DNA naturalmente. Bueno, si se recuerdan, ya les había dicho que las DNA polimerasas no pueden partir polimerizando de cero. Lo que hacen es alargar una cadena. Entonces nosotros necesitamos ponerle un pedacito de algo. En nuestras células existe una enzima específica que se llama DNA primasa, que construye estos partidores para que la polimerasa empiece a alargar entonces la cadena y se produzca la polimerización. En el PCR, nosotros vamos a diseñar los partidores y los vamos a agregar. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es denaturar en nuestro DNA. Dijéramos, en la replicación, este proceso ocurre con enzimas específicas que van a abrir el DNA. Es muy controlado. Ya, obviamente acá a nosotros no nos interesa eso tanto, no nos interesa ni que se degrade el DNA ni nada, o sea, no tenemos un problema, lo que queremos amplificar, entonces vamos a usar temperatura para dar cuenta de todos los procesos. A medida que aumenta la temperatura, las hebras de DNA se van a desaparecer, ¿ya? Entonces tenemos una primera fase donde ponemos una temperatura alta sobre 90 grados, de tal manera de denaturalizar completamente las hebras de DNA. Eso quiere decir que las hebras ya estén completamente separadas. Después vamos a tener una fase de unión, donde nuestros primers que nosotros diseñamos, y están agregados con el DNA, se unan. Tenemos que encontrar una temperatura exacta
que no tiene que ser muy baja, porque si es muy baja, estas cadenas van a volver a unirse. A nosotros nos interesa que todavía estén separados, pero que el partidor se pueda unir. Entonces, por eso es una temperatura específica la que nosotros tenemos que encontrar para que encontrar esta temperatura en donde este pedazo que nosotros vamos a poner se pegue entonces a las cadenas. Bueno, y después viene la fase de la extensión, que en el caso del PCR es 72 grados, porque se usa una TAC específica que funciona a esa temperatura. ¿Ya? Entonces, la temperatura de anillo, entonces yo les decía, es muy relevante, porque es la que nos va a decir nos va a dar, ¿no es cierto?, cuándo se va a pegar el primer. Obviamente, si el primer no se pega bien, nosotros no vamos a tener una buena amplificación. Si el primer, por ejemplo, si nuestra temperatura es muy baja, ¿cuál es el problema que podemos tener? Podemos tener un problema de que nuestro primer se puede pegar en zonas indeterminadas, en zonas inespecíficas. Si nuestra temperatura es muy alta, lo que puede pasar es que nuestro primer no se va a pegar bien, entonces no vamos a tener una buena amplificación. Entonces esta temperatura de anillo de apareamiento es muy relevante. Bueno, y la longitud también, porque en el fondo también, como la temperatura está relacionada con la cantidad de TA y CG, obviamente a mayor tamaño del fragmento va a ser mayor la temperatura, y a menor tamaño del fragmento, menor la temperatura también. Entonces ahí uno va jugando, ¿ya? Y en general la temperatura óptima es 60, entre 60 y 62. Entre 58 y 62 es la temperatura óptima de los frames. Aunque dependiendo del caso puede requerirse una temperatura menor. A veces también no hay buenas zonas para hacer partidores, y a veces uno igual necesita amplificar y hace un partidor que no es el óptimo y que puede tener, no sé, una temperatura de 52, porque tiene exceso de TH, por ejemplo. Bueno, y ahí hay otras características en general, como les digo, uno puede usar estos programas, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos con el PCR? A partir de una molécula vamos a tener ya como este ciclo, nosotros lo vamos a repetir, por ejemplo, 40 veces. Eso quiere decir que esto va a ocurrir en el primer ciclo, después en el segundo ciclo, la prueba. Ya, como tenemos, y eso es para una molécula, y en DNA vamos a tener miles de moléculas, entonces eso quiere decir que es una manera muy buena de obtener una cantidad importante de DNA a través de esta técnica. Ya, ahora con respecto a la secuenciación. Este es el método automático de secuenciación de Sanger. Fue escrito por los años 70, obviamente en ese momento no se usaban fluoróforos, ya era bastante más engorroso de realizar que hoy en día, pero la base es la misma, ¿no es cierto? Se usan nucleótidos marcados. Antes se usaban con radiación y otras cosas, ahora se usan marcados con fluoróforo. Entonces vamos a tener un color para cada nucleótido. Entonces, un color para el nucleótido de la timina, un color para el nucleótido del ATP, o sea, quiero decir, de la adenina, etc. Bueno, la secuenciación, ¿qué es lo que vamos a hacer? La secuenciación vamos a replicar nuestro DNA, ¿ya? Y la polimerasa lo que va a ir haciendo, va a ir agregando entonces estos nucleótidos marcados. Después nosotros vamos a separar las hebras, la vamos a pasar por un detector, o sea, vamos a pasarla, la vamos a separar, dijéramos, con un cromatograma, y va a llegar un momento en que nuestro fragmento va a pasar por un láser, que va a emitir un láser y va a chocar contra, ¿no es cierto?, el DNTP-X, que va a emitir una luz, esa luz, que va a ser dependiendo, va a ser roja, amarilla, verde o azul. Esa luz entonces va a ser detectada por un detector, que a su vez va a construir estos pics que se llaman cromatogramas, cada pics. Entonces cada pic aquí
va a estar representando entonces este evento, ¿no? Cuando el láser estimula, excita el nucleótido correspondiente y se emite un haz de luz de un color, y eso es entonces lo que nosotros vamos a obtener. Es un método bastante sencillo y que se usa harto. El problema que tiene es que no permite secuenciaciones de más de 800 nucleótidos. ¿Ya? Posterior, aunque hay un problema ahí que nunca se ha podido resolver, que el sistema como que después se cae, aunque nosotros le pongamos más fluoróforos o cosas así, la polimerasa no polimeriza bien, entonces los cromatogramas pasados los 600 nucleótidos en general se vuelven ilegibles. Y eso quiere decir que si nosotros queremos, por ejemplo, un fragmento de 1200 pares de bases, probablemente vamos a necesitar por lo menos 2 primers distintos para secuenciar, ¿no es cierto? Porque un primer me va a secuenciar 600 pares de bases y el otro primer me va a secuenciar las otras 600. Entonces, muchas veces se requiere más de un primer de secuenciación para poder leer el fragmento que a nosotros nos interesa, si es un fragmento de 1500 o etc. Cuando ya son fragmentos mucho más grandes, de 5000, ahora el problema de este método se vuelve muy pesado. Tendríamos que hacer, no sé, 10 secuenciaciones para un fragmento. Bueno, ahora no tenemos ese problema porque hay otros métodos de secuenciación que son más modernos, que no usan el método de secuenciación de Sanger y que sí permiten secuenciar fragmentos mucho más largos. Ahora vamos a hablar un poco de la región control. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con la región control. Los análisis que ustedes tengan que hacer también van a ser con la región control. Tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que tenemos una gran cantidad de variabilidad en un fragmento pequeño, relativamente pequeño. Son 1200 pares de bases que concentran mucha variabilidad, entonces nos permite hacer un análisis relativamente fácil y poder obtener algún resultado sin tener que gastar una cantidad muy grande de recursos y tiempo, porque es distinto si nosotros vamos a secuenciar 10.000 pares de bases, si nosotros vamos a secuenciar 1200. La región hipervariable era lo que yo les comentaba, que tiene este problema, ¿ya? Que empieza en el sitio 16.024, y esto era porque cuando el 81 fue la primera vez que se secuenció un genoma mitocondrial completo. Y en algún momento, no tengo claro cuándo, por convención, entonces se numeró el DNA mitocondrial. Esto no ocurre en ninguna otra especie excepto en la especie humana. Ya yo no he visto ningún otro DNA mitocondrial que esté numerado. Entonces, por convención, le pusieron el 1 en la mitad de la región control. Entonces, nosotros partimos con la región control de 16.000. Ya, acá está el DNA. ¿No es cierto? Acá está todo el DNA. Entonces, acá está el 0. Entonces, nosotros partimos 16.000, después terminamos acá es el 16.569, acá 1. ¿Se fijan? Entonces, esto genera un problema y es por eso que nosotros tenemos que usar el sequencer. Y porque una de las cosas que a nosotros nos importa es ver cuáles son los polimorfismos, pero los números de los polimorfismos reales. Para la región control, el HB2 que se llama no tendría problema en general porque comienza con el 0, entonces cuando yo hago el alineamiento yo puedo decir que a mi programa, o sea, voy a saber que este es el 0, o el 1 quiero decir, entonces cuando lea, voy a saber que cuando me está leyendo el sitio 152 es el sitio 152 en la verdad, en realidad. Con la región HB1 no es posible porque yo no conozco, en general, salvo el sequencer, yo no conozco ningún otro programa que me permita numerar de esta manera y partir con el 16.024. Entonces por eso se hace imprescindible usarlo para hacer este preanálisis. Ya, una cosa, cuando nosotros hablamos de polimorfismo, un individuo va a tener una mutación siempre en función con un otro, con algo que nosotros estamos comparando. Si no, son simplemente pares de bases juntas. Eso quiere decir que nosotros para hacer estos análisis necesitamos una secuencia de referencia con la que comparar todas nuestras secuencias. Durante mucho tiempo,
La secuencia de referencia que se ha usado es la secuencia del primer DNA que fue secuenciado en 1981, que pertenece al señor Anderson. Él se secuenció a sí mismo, ¿ya? Y pertenece al haplogrupo H, un haplogrupo europeo típico. Este señor es inglés, ¿ya? Y se ha usado como secuencia de referencia desde entonces. Evidentemente, filogenéticamente hablando, no es correcto, y nadie, en ese sentido, tienen que tener ojo. Obviamente, si ustedes van a hacer un estudio filogenético, no pueden usar la secuencia de referencia de Cambridge, ahí tienen que usar una secuencia de referencia, o sea, un outgroup real. Pero nosotros ahora solamente estamos comparando para ver qué polimorfismos están presentes o no. No estamos haciendo filogenias cuando estamos comparando en este estadio, por lo menos. Entonces, realmente no hay problema. En 99 se hizo una versión revisada, y por eso se le pone esta R, Revised, ¿ya? Cambridge Reference Sequence Revisited, ya que es del 99. Y esa es la secuencia de referencia que la mayoría de nosotros usamos. Digo la mayoría porque el año 2012, me parece, el año 2012, unos investigadores empezaron a decir de que no correspondía usar la secuencia de Anderson porque Anderson es un tipo europeo y nada que ver. Entonces ellos crearon una secuencia como la secuencia de referencia que debería ser, que es una secuencia L3. Todos los haplogrupos mitocondriales de fuera de África descienden de un linaje L3 africano. Entonces, obviamente, dijéramos, filogenéticamente, la secuencia de referencia con la que nosotros deberíamos comparar es un individuo L3. Bueno, entonces generó una confusión, porque comparar contra una cosa o comparar contra otra cosa va a dar resultados distintos. ¿Ya? Entonces, si yo comparo contra un L3 y si comparo contra un H, voy a tener polimorfismos que van a estar presentes, entonces no me va a dar exactamente el mismo, dijéramos, los mismos polimorfismos. Bueno, después hay otros investigadores con los que yo estoy de acuerdo, que sacaron esta publicación, donde en realidad ellos dicen, en realidad, porque claro, se genera toda una confusión, se generó toda una confusión, porque algunos empezaron a usar esta L3, otros siguieron usando la secuencia de referencia de Cambridge. Entonces, al final, ellos lo que dicen es que en realidad, ninguno, cuando usamos la secuencia de referencia de Cambridge, no estamos cometiendo un error porque todos sabemos que lo estamos haciendo con métodos comparativos. No lo estamos haciendo para generar una filogenia, ni estamos haciendo un análisis enraizado, nada de eso. Ya simplemente lo estamos haciendo para comparar, para ver si se encuentra presente tal o no un determinado polimorfismo y poder determinar el haplogrupo, única y exclusivamente. Así que bueno, hoy en día eso obviamente no está resuelto y hoy en día ustedes van a encontrar, y hay que fijarse entonces, algunos investigadores siguen usando la secuencia de referencia de Cambridge, otros usan esta nueva, que se le llama así, RSRS. ¿Ya? Bueno, y estas son las diferencias que entonces vamos a tener. ¿No? Igual no son tantas, pero son. Entonces hay que tener ojo ahí, porque obviamente nos puede cambiar, Sobre todo nos va a cambiar, más que el polimorfismo, lo que nos va a cambiar es o sea, el sitio en sí nos va a cambiar la orientación dijéramos, de la mutación, ¿ya? Otra página que va a ser muy relevante es la página del Mitomap. Esta es una página de DNA mitocondrial humano de base de datos, donde existen muchas secuencias, no sé si estarán todas, pero miles de secuencias de genomas completos y de DLUP también están ingresadas acá. Y tiene varias funciones que pueden ser muy útiles. Bueno, también se encuentra la secuencia de referencia de Cambridge acá, completa, los 16.000 pares de datos, ustedes le quieren sacar. Una de las cosas que es bastante interesante que podemos hacer es el allele search. Si, por ejemplo, nosotros estamos estudiando un set de secuencias y encontramos una mutación que se repite, podemos estar frente a un nuevo linaje. Una cosa que podemos hacer entonces es este allele search.
Entonces nosotros podemos poner, bueno, podemos buscar la mutación específicamente, no necesitamos poner un fragmento. Y nos va a aparecer entonces todos los individuos que van a tener esta mutación en esta base de datos. Bueno, acá, por ejemplo, ya yo miro la 16.307, eso quiere decir que hay 37 individuos que van a tener esta mutación en esta base de datos. Yo puedo cliquear entonces y me va a salir todos los individuos, y se fijan que no todos los individuos pertenecen al mismo linaje. ¿Ya? Eso obviamente quiere decir que estamos en un sitio, por ejemplo, si es así, es probable que estemos en un sitio bastante homoplásico, otras veces no tanto. En general la región control es, como se dice, tiene una tasa de mutación alta, e incluso los sitios que son estables dentro de la región control van a aparecer de manera independiente dentro de la filogenia, ¿ya? Entonces, si tienen un individuo que aparece, un individuo que es D4, con una mutación que aparece en el E2, no pasa nada, digamos, una cosa que es esperable. Esto sirve si nosotros, por ejemplo, queremos obtener otros individuos, estamos realizando una filogenia, un estudio filogenético, ver si hay otros individuos que a lo mejor no están descritos, que pueden pertenecer a nuestro nuevo linaje, etc. También podemos ver qué tan homoplásico es nuestra mutación, si yo hago este ejercicio y veo que aparece en muchísimos haplogrupos distintos, entonces esa mutación no es muy confiable, por ejemplo, para generar un clado, etc. Y lo otro que también vamos a usar es el MitoMaster, que nos permite pegar, o sea, poner una secuencia específica y nos va a dar los polimorfismos que van a estar presentes. Ojo acá, también nos va a dar una predicción de haplogrupo. Esto era lo que yo les decía al principio, que hay que tener ojo con estas páginas. Esta no es la única página que hace esto, ¿ya? Pueden encontrar otras páginas que hacen esto. Y esta predicción yo me he dado cuenta que en general se equivocan harto. Y muchas veces uno encuentra errores, incluso publicados, porque los investigadores se quedan con lo que predice el haplogrupo, sobre todo si estamos haciendo D-loop. Ya si estamos haciendo D-loop, porque esto va a hacer un match contra el filotree, y el filotree está descrito en base a todo el genoma. Entonces, muchas veces va a dar errores, va a dar sublinajes que al final en realidad no van a corresponder, etc. Entonces siempre hay que revisar al ojo, revisarlo uno, ¿ya? Uno tiene que confirmar de que efectivamente está frente a que el haplogrupo es el correcto. Pero como un análisis exploratorio es muy bueno, y además que nos va a dar, nos van a decir cuáles son los polimorfismos que van a estar presentes. Y uno podría decir, bueno, ya terminamos acá, pero no es tan sencillo, porque porque lo que hay que hacer ahora es revisar el cromatograma y estar seguro. Los cromatogramas pueden contener errores. Entonces es necesario que nosotros verifiquemos que realmente por ejemplo, este A263, realmente esté en el cromatograma claro que hay una mutación en el 263. Y esa es la única manera de hacerlo, es mirándolo uno al ojo. O sea, se llama, ¿no es cierto?, hacerlo a mano, como se dice. Bueno, con respecto a la lectura de los cromatogramas, ya, una cosa que también ya les había mencionado y que se los vuelvo a mencionar porque lo tienen que tener súper presente, es que existen muchos programas que van a leer cromatogramas y que van a hacer alineamientos y que van a hacer, etc. ¿Ya? Y en el fondo uno termina haciéndolo de determinada manera porque considera que es la mejor manera y la manera que más le acomoda. Y yo les voy a mostrar cómo es la manera que me acomoda a mí, pero ustedes pueden encontrar después en otros laboratorios que van a usar otro tipo de programas y decir, no, este programa nosotros usamos, etc. Ya, eso no hay ningún problema porque hay distintas maneras de hacerlo y al final uno se queda con la manera que más le acomoda a uno. Cuando uno manda a secuenciar, lo que le entregan en general son varios archivos distintos. Pueden variar desde donde ustedes lo envíen, pero en general van a haber 3 archivos que se les van a entregar siempre, que es el formato AB1 o ABI, que es el archivo que va a contener el cromatograma, un archivo en PDF y un archivo de texto tipo FASTA. Bueno, estos 3 archivos son muy relevantes,
El ABI, ¿no es cierto?, lo vamos a usar para poder realmente verificar si los polimorfismos están o no están. El archivo PDF es bueno porque nosotros, de esta manera nosotros podemos mirar inmediatamente si nuestra secuenciación salió bien o no. El archivo de texto lo podemos usar para hacer este primer análisis de acá. Ya nosotros incluso podemos, por ejemplo, acá hay una, está pegado, si ustedes se fijan que tiene todas estas N, y esto ¿qué es lo que pasa? Porque cuando comienza la secuenciación hay como 30 nucleótidos o 30, 40 nucleótidos en que el sistema todavía no está como ajustado. Entonces, no es confiable la secuenciación. Por eso yo les decía que va a depender, que si bien se puede usar el mismo primer para secuenciar, ya hay que tener ojo, o sea, el mismo primer que usé para amplificar, para secuenciar, hay que tener ojo de que, ¿cómo se dice? De que van a haber unos primeros 30 o 40 nucleótidos, bueno, a veces pueden ser menos igual, que no van a ser legibles. Bueno, pero ustedes entonces pueden usar este archivo de texto para pegarlo inmediatamente, entonces de esa manera es más sencillo, porque nosotros podemos hacernos una tablita, un Excel, vamos pegando nuestros polimorfismos que nosotros hicimos con el MitoMaster y vamos con el sequencer entonces, corrigiendo y viendo si está correcto o no está correcto. Si hay algún error, entonces lo tenemos que corregir. Como nosotros, el sequencer es un programa pagado, obviamente, si nosotros tuviéramos la versión completa, no necesitaríamos hacerlo en otro programa, podríamos editarlo ahí, etcétera, si hubiera algún error. Como nosotros no tenemos la versión pagada, tenemos que hacerlo en el Mega. Entonces lo que hacemos en el sequencer es simplemente verificar, y obviamente podemos ir anotando si aparece algún error, y después ese error tenemos que corregirlo en el Mega. Bueno, cuando nosotros abrimos el programa, ya acá vamos a poner en File, Import Sequence, y se va a abrir una tablita donde nosotros podemos, para poder hacer nuestro lineamiento, tenemos que ponerle Assembly to Reference. Obviamente tenemos que poner una referencia. Yo les decía que este programa tiene una secuencia de referencia HB1 numerada. Y eso en realidad es lo que lo hace valioso. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la primera parte del DLOOP, vamos a asamblar esta referencia, esta secuencia de referencia, es la secuencia de referencia Cambridge, numerada correctamente. Va a partir en el 16.024. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder identificar bien cuál es el polimorfismo, etc. Bueno, este assembly parámetros a veces podemos ocuparlo. ¿Por qué? Porque pueden haber veces que la secuenciación está mala, y solamente un fragmento pequeño se secuenció correctamente, pero igual nosotros queremos analizarlo. O otras veces cuando es el haplogrupo B, eso también se los voy a explicar mañana en mayor detalle. Y tienen una gran parte de la secuencia, dijéramos, no está bien secuenciada. Entonces, el programa hace el alineamiento con un match de 85%. Y si hay menos de eso, no va a alinear. Entonces nosotros tenemos que bajarlo para que lo alinee. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahí, les va a quedar más claro. Y una vez que se alinea, les va a aparecer este cuadrito, donde van a estar todas las secuencias. Otra cosa buena que hace el sequencer, y que no hace el Mega, por ejemplo, es que detecta automáticamente las secuencias en reverse y las da vuelta para poder hacer el alineamiento. En el Mega, esto nosotros tenemos que hacerlo a mano. Ya el Mega no hace, entonces si yo agarro una secuencia reverse y la alineo con las secuencias forward, no se va a alinear, ¿ya? Porque son el complementario. Y para alinear tiene que ser la misma secuencia. Entonces ahí, bueno, en Mega yo hago el reverse complement, que se llama, la doy vuelta a la secuencia para poder pegar. El sequencer detecta y él hace el reverse complement
aunque acá, ¿no sé, te parece que estuviera para allá, pero cuando ustedes le pongan bases, les va a aparecer esto, entonces les va a aparecer las secuencias reverse y todas las secuencias, todas alineadas. Y nosotros entonces acá podemos mirar toda nuestra secuencia, y lo bueno es que nosotros podemos mirar los cromatogramas. Acá va a aparecer cuando vamos a tener una mutación. Esta es la secuencia consenso que se llama. Que lo que va a hacer es que va a sacar un promedio de cuál es la mayoría de ¿cómo se dice? De pares de bases para cada sitio, y va a decir entonces la secuencia consenso, por ejemplo, en esta, porque la mayoría son C, van a ser C, y acá vamos a encontrar una mutación de T. Bueno, nosotros vamos acá a ir mirando y vamos a ir siguiendo, y vamos a ir entonces mirando estos puntos donde nos van a estar mostrando donde hay polimorfismo, y nosotros después podemos mirar los cromatogramas, aplicamos acá, y entonces nos va a aparecer esto, y vamos a poder mirar directamente, entonces, si correcta, o si es una C, si es una T, etc. Una cosa que pasa, y que yo les decía que, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto sí o sí a mano? Y nunca no hacerlo, es porque los detectores dijéramos, de estos PICs se equivocan. Entonces van a haber errores en el archivo TXT que nosotros vamos a usar después para hacer los análisis. Entonces, si nosotros no, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Acá, por alguna razón, estos dos PIC quedaron muy pegados. Y el detector, este PIC de C, quiero decir, no fue capaz de detectarlo, porque estaba muy cerca de la, entonces se confundió, no pudo definir quién era, y puso una N, como no determinado. Pero yo hoy miro el cromatograma y es claramente una C. ¿Cómo la secuencia, cómo debería ser? O sea, no es que haya otro polimorfismo o que no esté determinado, es una C. Y yo tengo que corregir entonces esta N, tengo que cambiarla y ponerle C. En el secuencia nosotros podríamos hacer esto automáticamente, si tuviéramos la versión pagada, y si no, tenemos que hacerlo en el mega. Entonces, todos estos errores, así que nosotros vamos a ver en el secuencia, cuando hagamos el ejercicio, dijéramos, hay que irlos anotando para después corregirlos en el mega. Este es el código UPAC para los pares de base, que es lo que significa cada cosa. Ustedes vieron que hay algunas cosas, hay algunas partes que ponen R, ¿ya? R significa que es una A, una G. Ustedes también estas letras las pueden encontrar en secuencias a veces, cuando no están determinadas, por alguna razón, van a encontrar esto. Y entonces, ¿cuál es la idea? ¿En qué es lo que yo termino? La idea es construir, y ustedes también van a tener que hacer esto, construir estas planillas Excel con los sitios que nosotros encontramos. Acá, por una cosa de nomenclatura, el HB1 se le puso 111, pero es 16.000, por 16.111 en vez de poner... Eso es una manera de cómo se escribe. Yo en realidad creo que en general le pongo ahora el 16 para que sea. Entonces, acá están todos los sitios, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ir a encontrar. Podemos hacer una diferencia del nodal o poner arribita, ¿no es cierto?, cuáles son las mutaciones nodales para identificarlas, etc. Y acá, otra cosa que aparece acá es un revertante. ¿Cómo nosotros identificamos entonces los revertantes? Porque los revertantes mutan a la mutación ancestral. Entonces, si nosotros vemos, obviamente no nos vamos a dar cuenta, porque la mutación ancestral es C, el individuo va a tener C. Entonces nosotros vamos a pensar que no hay mutación. ¿Y cómo podemos identificar un revertante? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un individuo C. Las mutaciones nodales de C1b son estas 4. ¿Ya? Acá nosotros tenemos un individuo C que también va a tener 3 de esas 4 mutaciones. No va a tener la 16325. Va a tener esta, va a tener esta, va a tener esta. Entonces, ¿qué es lo que es más parsimonioso pensar? Que este es un individuo C que volvió a mutar el sitio 16.325, ¿ya?
y entonces nosotros no lo estamos viendo porque es un revertante. Eso quiere decir que es una mutación, ¿ya? Es una mutación, entonces tenemos que ponerla como que es una mutación. Y por eso se usa este símbolo, arroba, ¿ya? Más se usa, D se usa para deleción, más para una inserción, ¿ya? Más y la letra, y acá no hay ninguna deleción, pero se le pone una D, la D chiquitita cuando tenemos una deleción. Podemos tener, obviamente, secuencias que no van a tener ninguna diferencia con el nodal como esta, otras secuencias que sí van a tener. ¿Ya? Entonces, la idea es construir estos planos. Y esto hasta esta clase, porque después ya esto viene para la otra clase.